Esto es Puentes al Mundo Laboral, un espacio de unión y conexión entre el mundo del trabajo, la psicología y la realidad social que nos rodea. Mi nombre es Silvana Bátimo y desde SCI Comunidad charlaremos sobre temas que vinculan a las organizaciones, las personas y el desarrollo personal. En cada estación del recorrido conversaremos con diferentes referentes, con un espíritu de apertura, debate y reflexión. Gracias por acompañarnos. A comenzar el viaje. Hola, bienvenidos nuevamente a estos recorridos de Puentes al Mundo Laboral. En este nuevo episodio tengo la oportunidad de hablar con Cynthia Rauch, quien es psicóloga dentro de Fundación Aiken. En esta conversación vamos a abordar el tema del duelo, que todos en la vida hemos atravesado una situación de pérdida, de duelo, y sabemos lo que implica a nivel emocional. Nos interesa hoy traer este tema para visibilizar muchos mitos que existen y para también conversar acerca de qué es lo esperable, qué no, dónde buscar ayuda, cómo trabajar estos procesos que pueden ser muy dolorosos pero también transformadores. Así que en esta oportunidad le doy la bienvenida a Cynthia. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. A vos. Bueno, para comenzar, Cynthia, nosotras nos conocemos a través de un grupo de la Fundación Aiken, donde he sido parte, a partir de haber pasado un proceso de duelo y justamente muy agradecida por todo lo que eso me dejó. Y quería introducir primero a la Fundación y, por supuesto, que te presentes, que puedas contarnos cómo es tu lugar dentro de la Fundación y la historia también de Aiken. Bien, perfecto. Bueno, mi nombre es Cynthia Rauch, soy licenciada en Psicología, me recibí en la Universidad de Buenos Aires hace más de 25 años y a raíz de una pérdida personal que yo tuve, que fue la muerte de mi papá, me incorporo a la Fundación en el año 2014 como voluntaria. Allí trabajo acompañando a personas que están atravesando procesos de duelo en el área clínica y también en el área de capacitación de la Fundación, trabajando con profesionales que quieren adquirir herramientas relacionadas con esta temática. Hace 10 años que me especializo en la temática de duelo para acompañar a personas que están transitando un proceso de duelo. Me especialicé, me formé en duelo gestacional y perinatal y en situaciones de crisis y duelo general en distintas organizaciones. Bien. Y respecto a Aiken, ¿cómo nace? ¿Cuál es su historia? Bueno, yo te cuento. Aldana Di Constanzo es la presidenta y la fundadora de Aiken. Aldana pierde a su papá a los 6 años de edad y luego pierde a su padrastro en su adolescencia. Y a raíz de esto, ella supone que la lleva a estudiar la carrera de psicología. Y mientras iba estudiando la carrera, iba leyendo textos relacionados con la temática, hasta que se encuentra con textos de Elizabeth Kubler-Ross, que es una gran contribuyente a la temática, y ella empieza a interiorizarse en relación a la temática del duelo y empieza a buscar información respecto a modalidades de abordaje que existían en otros países. Y ella lo que descubre es que tal vez algo de todo esto ella lo hubiese necesitado cuando era niña, cuando fue adolescente, al momento de haber perdido a 2 personas tan significativas como habían sido su padre y su padrastro. Por lo tanto, a partir de ahí, en el año 2008, ella empieza a atender a niños en duelo. Al día de hoy, y 16 años después, Aiken es la primera organización social en Argentina y en Latinoamérica en acompañar a niños, niñas y adolescentes en procesos de duelo. Aiken está conformado por más de 30 voluntarios que trabajan en distintas áreas, en el área clínica, en el área de capacitación, en el área de comunicación y recaudación de fondos. Aiken es una ONG que se sostiene y subsiste gracias a el aporte que hacen las personas, algunas organizaciones y algunas instituciones gubernamentales. Aiken significa vida en lenguaje mapuche, y lo que hace la Fundación es acompañar a las personas en duelo a dar un nuevo sentido a la vida, es decir, a resignificar la vida a partir de la muerte de un ser querido, generando un espacio para contener el dolor y el sufrimiento de las personas.
Hay una frase muy linda que vos nombrabas, creo que el duelo parte a partir de la muerte, ¿no? Y lo vinculaba con la vida. En realidad, el punto de partida de nuestro trabajo es la muerte, pero nuestro objetivo siempre es la vida, porque es cómo aprendemos a vivir, cómo aprendemos a vivir desde el evento que estamos pasando de haber perdido una persona tan significativa para nosotros, ¿sí? Cómo sigue la vida desde la muerte de un ser querido. Tal cual. ¿Y cómo es la mirada de Aiken en relación al duelo, a todo este proceso de cómo acompañarlo? La realidad es que todos tenemos una historia con la muerte. Algunos más intensa que otros, algunos más cercanos que otros. Y lo que nosotros vemos es que en relación a la muerte, no nos gusta hablar de la muerte, ¿no? Sentimos que nos incomoda, nos pone en lugares poco confortables. Tenemos como la idea de que la muerte es lo opuesto a la vida y nos cuesta verla como que en realidad la muerte es parte de la vida, es parte del ciclo de la vida. Solo sabemos dos cosas cuando llegamos a este mundo. Una es que nacemos y la otra es que morimos. En el medio no sabemos nada más. Sin embargo, vivimos la vida como si la muerte no existiera. Y en realidad eso nos aleja del propio proceso de la vida, ¿sí? Porque no nos permite tener un acercamiento a la idea de la muerte como propio. Por lo tanto, lo vivimos con ajenidad. Y lo vivimos nosotros y hacemos que nuestros seres queridos lo vivan de la misma manera. Nos cuestionamos un montón de cosas alrededor de esta temática con tal de no sufrir, con tal de estar alejado de esta idea de que hablar de la muerte me va a traer dolor. Y la realidad es que porque evitemos hablar de la muerte, no la vamos a evitar a la muerte en sí. Sí. Hay como este pensamiento mágico o esta mirada de miedo de decir si la nombro la tengo más cerca, ¿no? Pero lo cierto es que poder visibilizarla es que en realidad nombrarla es darle entidad, darle un lugar y darle un espacio. Los adultos, los adolescentes, los niños. Si nosotros no la nombramos a la muerte, no le estamos dando un espacio y no le estamos dando el espacio que se merece, ¿no? Es necesario nombrarla. Y es necesario darle entidad, y es necesario dar entidad a lo que sucede alrededor de la muerte. Y lo que le sucede a la persona que atraviesa un proceso de duelo. Exacto. En este sentido. ¿Cómo es la metodología de Aiken para abordar las situaciones de duelo? Bien. Aiken tiene la misión de acompañar a niños, niñas, adolescentes, adultos, familias que están atravesando un duelo por la muerte de un ser querido. Aiken tiene dos líneas especiales de trabajo. Por un lado, todo lo que es el área de capacitación y talleres psicoeducativos que se brindan a instituciones, por ejemplo, que están atravesando algo del orden de la temática, por ejemplo, la muerte de un empleado, la muerte del familiar de un empleado o alguna pérdida relacionada a eso, ¿sí? Así como también capacitamos en escuelas, en funerarias, en otro tipo de instituciones o profesionales de la salud o profesionales que intervienen en esto, los formamos brindándoles herramientas que tienen que ver con esta temática que les permita a ellos arribar o trabajar replicando un poco lo que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros decimos que en el trabajo, en las instituciones trabajan personas y si trabajan personas hay vida y si hay vida hay muerte. Por lo tanto, que nosotros podamos capacitar a personas y que esto mismo se pueda replicar es una ganancia para nosotros. Bien, excelente. Eso por un lado, ¿no? Todo lo que es la parte de capacitación y talleres psicoeducativos. Y luego tenemos toda la línea de trabajo en el área clínica. Y el área clínica se divide en dos, lo que sería el abordaje individual y el abordaje grupal. El abordaje individual se trabaja específicamente con personas que necesitan cierto tipo de intervención o bien el adulto acompañante de los niños en lo que nosotros llamamos orientación a padres, que es cuando llaman y consultan porque o bien una muerte está por suceder o acaba de suceder y lo que necesitan es cierto asesoramiento respecto a cómo manejarse con los niños frente a estos eventos.
Eso por el lado de la parte individual. Nuestra línea prioritaria de trabajo es la intervención grupal, porque sentimos que la intervención grupal es una modalidad que nos permite un mejor abordaje en relación a la temática de emociones, sentimientos y creencias alrededor de la muerte de este ser querido, que nos permite realizarlo en un ámbito cuidado y respetado con otros a los que les pasa lo mismo. Y nosotros tenemos esta idea de que el dolor compartido conlleva menos sufrimiento. Por eso consideramos que la modalidad grupal es la modalidad por excelencia que manejamos desde la Fundación. Bien, y ahora pensando en el trabajo con niños y adolescentes, ¿hay alguna diferencia en lo que son estos procesos que ellos van atravesando? Digamos, ¿cómo es la manera diferencial tal vez que se aborda en los grupos con esta población? En realidad hay algo que es muy interesante acá para decir, y es, el tema de la muerte es un tema tabú, es un tema del que no se habla. Y hay una gran situación temida que es el miedo a lastimar al otro. Y a veces tenemos la creencia de que con los niños es mejor no hablar, es mejor no decirles, es mejor no involucrarnos porque van a sufrir. Lo peor que pudo suceder ya sucedió, que es haber perdido a ese referente y a ese ser querido. A veces caemos en esta situación peligrosa de pensar que si no hablamos, si no lo nombramos, no está y no aparece. Entonces, en general, lo que generamos con el niño es una desconexión, porque al niño le están pasando un montón de cosas que no las puede replicar en lo que sucede afuera. El niño no puede ver en el adulto lo que él está sintiendo. Entonces, en este punto tenemos que tener como mucho cuidado, ¿no? Como esta idea de sentir que si no lo hablamos, podemos escapar de esto. Pero la muerte nos habita a todos. No podemos escapar. Por lo tanto, la que nos queda es involucrarnos. Ahora, ¿es lo mismo un niño de 4 años que un niño de 10, que un niño de 16? No. Nosotros lo primero que tenemos que entender es que los niños transitan distintos estadios evolutivos. Hay nociones evolutivas que los niños tienen que tener adquirida para entender lo que representa una muerte. Hay nociones básicas como de irreversibilidad, de operaciones concretas, de permanencia de objeto, de universalidad, que tienen que manejar para entender lo que significa una muerte. Un niño muy pequeño interpreta la muerte como una separación momentánea, porque el niño es literal, es concreto, utiliza un pensamiento de tipo mágico que quiere decir que el niño ve y piensa lo que tiene enfrente. No pueden especular, sus recursos cognitivos no le permiten ver más allá de lo que sucede en el cotidiano. Entonces, a medida que el niño va creciendo, va adquiriendo ciertos recursos. Te voy a dar un ejemplo. Yo tenía un paciente que tenía 6 años, que él perdió a su hermanita en un accidente. A los meses de haberse dado este evento, venía Navidad. Y él se había comprado junto con su abuela unas hojotitas para poner en el árbol, para él. Y él lo que quería es que su hermanita tenga su par de hojotas en ese árbol también. Entonces viene su cuidador y me dice preocupado, no sé qué hacer, no sé si comprar las hojotas o no comprarlas. A lo que yo respondo, claro, él no puede entender que su hermana no va a volver a utilizar eso. Por esto que venimos hablando, ¿no? Hay algo del orden de la irreversibilidad que ellos no manejan. Entonces yo lo que le dije es, no vamos a fomentar esto que él todavía no maneja. Lo que vamos a hacer es decirle, si para vos es importante que tu hermana tenga en este árbol de Navidad su regalo como forma de honrarla, vamos a poner esas hojotitas en el árbol, pero ella no las va a poder usar, ¿no? Entonces, esa es una manera que nosotros tenemos de abordar esta temática en relación a la edad que tiene este niño. A medida que van creciendo, los niños van adquiriendo habilidades que tienen que ver con la capacidad de abstracción, con la capacidad de ver que lo que pasa en un lado me puede pasar a mí, le puede pasar a otro. Entonces los chicos van empezando a tener conciencia
de las consecuencias que trae este evento que está sucediendo. Es decir, yo a los 4 años o a los 6 años, si mi papá fallece, no puedo saber que en mi cumpleaños de 15 mi papá no está. Pero a medida que voy creciendo, voy entendiendo las consecuencias que trae la muerte en nosotros. ¿Qué es lo que pasa en la adolescencia? En la adolescencia ya hay un claro entendimiento de la muerte, propia y ajena. Pero acá nos cruzamos con otra cuestión que tiene que ver con una crisis de la etapa vital que está viviendo el adolescente, ¿no? Que tiene que ver con los propios duelos de la infancia. Entonces, a este adolescente acaba de perder un ser significativo, se le cruza, ¿no? Se choca con sus propias crisis, con sus propios duelos del cuerpo de la infancia, de los padres de la infancia. Por lo tanto, tiene otra complejidad, tiene un plus adicional. Y va a tener que ver mucho la manera en la que este adolescente lleve adelante sus procesos, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener adolescentes que cuestionan menos estas situaciones y adolescentes que se exponen a situaciones un poquito más complejas, ¿no? Que tienen conductas más oposicionistas, que tienen conductas de riesgo. Entonces, en estas cosas hay que prestar un poco más de atención, ¿no? Y también tener en cuenta la importancia de que tiene que tener la palabra de estos chicos, ¿no? Darle un lugar, por ejemplo, en los rituales, pedirle la palabra, preguntarle qué es lo que piensa, qué es lo que siente, en qué cosas quiere sentirse participativo, en qué cosas no. Tener en cuenta la importancia de sostener sus costumbres cotidianas, la importancia de sostenerse en su grupo de pares, ¿no? Los grupos de pares en esta etapa son fundamentales, mucho más que los familiares. Son un gran sostén emocional, tienen un efecto sanador los pares. Por lo tanto, es muy importante que puedan sostener esto, justamente por la complejidad que tiene estas otras situaciones que acompañarían el proceso de duelo. Sí. Bueno, tantas cosas interesantes dijiste, ¿no? Digo, pienso, es cierto que muchas veces uno se plantea, bueno, no, mejor no lo expongo a esto, mejor no hablar, mejor no llorar delante de el niño, la niña, porque tal vez lo acongojamos más. Y muchas veces los chicos necesitan, a mí en lo personal me ha pasado que mi hija me dice, pero vos no llorás, mamá, por esto. Y ahí uno se empieza a repreguntar, a decir, ¿qué mensaje estoy dando en relación a ciertos tabúes, a ciertas represiones, de decir, está bien, está mal llorar? Es bueno poder expresarse también y poder brindar ese mensaje. Es bueno, es sano y es habilitador, porque si vos me mostrás tu dolor como mamá, yo como hija siento que tengo el camino habilitado para hacerlo. Tal cual. Si vos no me estás mostrando tu dolor, yo lo que siento es que no solo no lo tengo habilitado, sino que no encuentro eco en mi propio dolor con lo que sucede afuera. Es como si no pudiera tener resonancia con lo que pasa afuera. Tal cual. Y mencionaste recién el tema de los rituales, que creo que es un tema muy amplio. Y en relación a los chicos, muchas veces hay distintos rituales, por supuesto, vos me ampliarás, pero también está el tema de los rituales más conocidos, como por ejemplo cuando un ser querido fallece, cementerio, o los momentos en donde uno acompaña ya el cuerpo de la persona que ya está fallecida, y las dudas de ¿hago partícipe, no hago partícipe al chico? ¿Cómo le presento esa situación? ¿Cómo se manejan o cómo lo abordan? En realidad, nosotros desde la Fundación creemos que es de vital importancia que los chicos participen de estos rituales en la medida en la que ellos lo deseen. Ellos deben participar voluntariamente de estos eventos, ¿sí? Desde chiquitos, desde los más chiquitos hasta los más grandes, ¿no? Como darnos la libertad y darles la libertad de querer participar. Ahora, se van a dar varias condiciones en relación a eso, ¿no? Primero y principal, preguntarles si quieren participar o no. Y después tener otras cuestiones presentes. Por ejemplo, se les va a contar qué es lo que van a ver, cómo va a estar ese cuerpo, si va a haber un ataúd cerrado, si va a haber un ataúd abierto, cómo va a estar la gente, qué clima emocional se puede llegar a encontrar.
disponer de una persona que sea la responsable de ese niño o de esa niña, para que esté el tiempo que quiera estar. En general se sugiere que sean tiempos breves, pero que haya una persona que no sea ni la madre ni el padre que se requiere en ese espacio, pero que esté a disposición de ese niño, y que ese niño pueda ir y que si quiere irse se pueda ir, ¿sí? Pero la idea es que ellos tengan la posibilidad de elegir. Obviamente que hay casos y casos, y hay tipos de muerte y tipos de muerte, ¿no? Pero en la medida de lo medianamente convencional, si existe la posibilidad de que participen cuidadosamente, ¿no? Con mucho cuidado por parte del adulto. Pero los rituales, la característica que tiene el ritual es que es un punto de cierre y un punto de apertura, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con lo que comparto con el otro siempre me va a traer comunión y menos sufrimiento, ¿no? Transitar un duelo es muy doloroso, pero transitarlo a solas es mucho más doloroso. Sí, pienso también que los rituales pueden ser muy diversos, porque uno habla tal vez de los más convencionales o los conocidos y que por supuesto cambia de cultura a cultura, Sí. pero también están los rituales que uno mismo puede hacerse en ese proceso de resignificación, ¿no? Y tal vez un ritual para uno es prender una velita, digo, un ejemplo cualquiera, ¿no? En compañía de quien a uno le dé sostén, ¿no? Que uno se sienta Prender una cómodo. vela, poner una foto, cantar una canción, hacer un dibujo, escribir una carta, evocar recuerdos. Muchas veces en algunos espacios lo que se hace es, la gente comparte historias que tuvo con la persona fallecida. Y por ahí yo, desde mi lugar, no conocía esa parte de mi papá, o de mi mamá, o de mi hermano, o de mi abuelo. Y es absolutamente enriquecedor eso, ¿no? Es encontrar las distintas historias que hay sobre la misma persona. Por eso hablamos de esta cuestión compartida y simbólica. Sí. Bien, Cintia, si bien hablaría un montón de tiempo sobre esto porque creo que abre un montón de aristas cada punto de lo que fuiste trabajando, quisiera hacer un pase a una etapa, pero antes hacerte una pregunta más que tiene que ver con los tiempos, ¿no? Que es también un tema bastante, a veces instalado, ¿no? Que hay como un tiempo específico para hacer un duelo, para transitarlo, y muchas veces ¿qué pasa cuando eso no ocurre? ¿Cuál es la mirada de Aiken sobre eso? Mira, la mirada de Aiken es que no hay tiempos en el duelo. Históricamente, las temáticas de duelo han pasado por distintos manuales de psiquiatría y se establecía que el tiempo tenía que ser un año y medio. Lo que nosotros entendemos es que es un acto tan individual y tan singular que no hay tiempos, no hay formas de llevar adelante el duelo en relación al tiempo. Es el tiempo al que cada uno le lleva realizar el proceso de adaptación que requiere el duelo. Te saco y te pongo otro temita, ¿no? Porque en realidad lo que tenemos que entender son dos cosas. El duelo significa dolor y significa pérdida. Nosotros desde la Fundación trabajamos el duelo desde el lugar de la muerte de una persona, ¿sí? Hay otros tipos de duelo que no tienen que ver con una muerte, que tienen que ver con la pérdida, pero no con la muerte. Lo que entendemos es, hay una persona que resulta significativa para nosotros, a quien amamos, y de repente ese vínculo se termina, ¿no? Ese vínculo físico se termina. El duelo lo que me va a exigir a mí es un proceso de adaptación para reacomodarme a la nueva vida que voy a tener a partir de esa pérdida, ¿sí? Entonces, en este proceso se van a jugar un montón de situaciones y se van a abrir un montón de coordenadas que van a tener que ver con situaciones emocionales, sentimentales, cognitivas, a través del pensamiento, ¿no? ¿Cómo se va a reorganizar mi vida a partir de la ausencia de esa persona? El duelo no es una cuestión psicopatológica, por lo tanto no hay nada que curar, el duelo no se cura. El duelo se sana, en el duelo se integra, en el duelo se sostiene. ¿Por qué? Porque lo que se pierde es la vida física de esa persona,
pero no se pierde el vínculo. Ujú. Mi mamá no deja de ser mi mamá porque muera, mi papá no deja de ser mi papá porque muera. Por lo tanto, lo que yo tengo que aprender en mi proceso de duelo es cómo voy a vivir sin esa persona, pero con esa persona desde otro lugar. Ese es el gran desafío del proceso del duelo. Por lo tanto, no hay tiempo, ¿no? Después pueden aparecer otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con cómo puede verse afectada la calidad de vida de la persona que está transitando el duelo a raíz de esa pérdida. Pero como el duelo es un proceso normal y natural, porque es parte de la vida, lo que nosotros hacemos es un acompañamiento, no un tratamiento psicoterapéutico, ¿no? Entonces, en la medida en la que transcurra de una manera adaptativa y funcional, el tiempo no se ve afectado. Ahora, si otras áreas de la vida de la persona se ven incididas o repercutidas por esto, ahí habrá que ver ¿Cómo trabajarlo? claro, cómo posicionarse. Impecable. Bien, pasando a este espacio que nosotros llamamos RCP, un poco por sus siglas, de resucitarlo, ¿no? Este tema, pero que tiene que ver con la R de recomendación, la C de consejo y la P de puente final, o una frase que resuma un poquito esto que charlamos. Pero me gustaría empezar por la C, porque está vinculado a esto que venimos hablando, la C de consejo, ¿no? Desde tu lugar profesional, desde tu recorrido. A una persona que está acompañando a alguien en duelo, ¿qué le aconsejarías? Bueno, mira, la realidad es que no hay una manera única o correcta de acompañar, ¿sí? Hay tantas formas como personas. Es absolutamente artesanal, es en el uno a uno y es en el caso a caso. De hecho, te podría decir que en un mismo grupo familiar, cada uno de sus miembros requiere un trabajo diferente. Lo que sí te puedo decir es que hay 3 cosas que son fundamentales. Una es la palabra, la otra es la presencia y la otra es la empatía. La palabra, ¿por qué? La palabra por el peso que tiene lo que decimos y cómo lo decimos. Este peso puede ser positivo o negativo, ¿sí? La realidad es que en relación al duelo hay bastante poco para decir. Y si no sé qué decir, es preferible no decir nada, ¿sí? A veces nosotros en este tipo de circunstancias queremos llenar espacios con frases o palabras que en realidad pueden desentonar con el clima emocional que está viviendo la persona. Ya vas a estar mejor, ahora tenés un angelito en el cielo, deja que el tiempo pase, que el tiempo cura las heridas. Por ahí son frases o ideas que nosotros mismos como emisores necesitamos decir para tener cierta calma, pero probablemente a la otra persona esta frase le resulte hasta vacía, ¿no? Porque esa otra persona no quiere un ángel en el cielo, quiere a su ser querido acá con él. Por lo tanto, a veces hay que hablar menos y estar más. Y cuando digo estar más, digo acompañar, compartir, mirar, tomarte de la mano, prestarme, ¿sí? En un acto de presencia y decirte, acá estoy, comparto tu dolor, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo serte útil? ¿Sí? Y tal vez no estar tratando de decir cosas o frases que en ese momento desentonan, ¿sí? Mucho más positivo para el doliente es cómo el otro habita su presencia, cómo el otro está, desde su mirada, desde sus gestos y desde su disponibilidad, ¿no? Cómo estar disponible para lo que el otro necesita. Y entiendo también desde el respeto de los tiempos, ¿no? A veces uno dice, bueno, pero ya pasó, vuelvo con el tema, ¿no? Pero muchas veces hay como hasta una presión social, ¿no? De, bueno, ¿cuál es el tiempo esperable? O cómo debería estar, o bueno, al menos tenés esto, ¿no? Y que apunta a mirar el lado positivo, desde ya que hay buena intención, pero que muchas veces, como vos decís, no va en línea de cómo la persona en ese momento se está percibiendo, hasta puede frustrar a esa persona. Totalmente. Bien. Volviendo al RCP y me voy ahora hacia la R,
¿alguna recomendación que puede ser un libro, un autor, una autora, ¿no? Debe haber millones, o hasta una película, digamos, que vos creas que puede ayudar a alguien que está transitando una situación así? Bien, en relación a eso, bueno, en relación a la bibliografía, para los niños hay mucha bibliografía relacionada con el manejo de las emociones. Por ejemplo, Ana Llenás tiene cuentos como El vacío, que es un cuento precioso, que es para mí es para niños y para adultos, pero bueno, tiene un formato de niños. El monstruo de los colores es otro de los libros que ella escribió, que trabaja sobre las emociones. Otro de los libros conocidos es El pato y la muerte, que también es para niños, puede ser para adultos y para adolescentes. El árbol de los recuerdos de Britta Trackenbach, que es un libro muy bonito. Y luego para los adolescentes, por ahí todo lo que tiene que ver con la saga de Harry Potter. Harry Potter habla sobre la muerte, Divergente habla sobre la muerte. Por el sendero de las lágrimas de Gloria Casañas es un libro muy interesante. Y luego para los adultos, por ejemplo, los libros de Elizabeth Kubler-Ross son muy interesantes también. El niño y la muerte es un libro de ella que es... Perfecto, bueno. Ahí tenemos una lista para poner al día entonces. Bien. Y para finalizar el puente, ¿no? Este mensaje, ¿alguna frase que quieras destacar como cierre de esta charla sobre lo que hablamos? La Fundación Aiken tiene una frase que dice: siempre sale el sol. Probablemente para aquella persona que haya tenido una pérdida y que esté atravesando este proceso, lo que siente es que tiene tormentas sobre sí mismo, que tiene huracanes, que atraviesa huracanes y días nublados. Pero en algún momento el sol va a salir. Más allá de que vuelvan a aparecer las tormentas y los días nublados, en algún momento el sol va a salir. Bien. Bueno, nos quedamos con esa frase inspiradora de que el sol está y va a salir. Y te agradezco muchísimo, Cintia, por este espacio, Por favor, que disfruté muchísimo. Bueno, Gracias. muchísimas gracias.